Buenas noches a todos, brujitos y brujitas. ¿Cómo están? Bien, el tema de hoy es un poco continuación del video pasado, que quedan muchas cosas por decir. ¿Qué vamos a tocar aquí? Por supuesto, vamos a hablar un poco más de lo que es la parasitación, pero a nivel más de espíritus demoníacos en las personas, cómo se manifiesta y tal vez qué podemos hacer con ello, ¿ok? Y por supuesto todo esto proveniente, interesante para ustedes, de una gran canalización, de la cual les daré una parte, con los grandes felinos cósmicos, los Urma. Vamos por allá para darles la información, a ver qué tal les parece. Bien, brujitos, comencemos. Recuerdan que les comenté en el video pasado, el que no lo ha visto puede ir a verlo, ¿ok? Parasitación humana. Aquí vamos a dar continuación. Ustedes recuerdan que les comenté que ayudando a un chico de manera presencial, cosa que no suelo hacer ahora, pero alguna vez por emergencia lo hago, uno de los demonios que tenía encima, ¿ok? Que se le manifestaba sutilmente, y ya vamos a explicar esto. Fuertemente a nivel emocional y a nivel nervioso, ¿ok? E incluso habían ciertas características de contorsión del cuerpo, muy sutiles, que según un médico, pues son un tipo de convulsión, pero cuando es revisado no tiene nada. Pero eso lo vamos a explicar ahorita paso a paso. En esta intervención que hice, al tratar de extirparle este demonio antiguo, que ya les comenté que proviene de una planta, a ver, no proviene de una planta, rige esa planta, es como si hubiese sido creación de él, vamos a decirla así. Es un demonio de gran poder, de los babilonios, de aquellos tiempos y de mucho más allá. No sabemos exactamente el tiempo de los demonios en este cosmos. A ver, que existimos hace tanto que no lo podemos saber humanamente. ¿Ok? Por supuesto que la entidad era muy fuerte. Y junto con esta entidad, cuando una entidad es fuerte, al parasitar el cuerpo de la persona, vienen varias entidades atrás que se van sumando y van incluyendo sus energías negativas para poder comerse vivo a este personaje o a cualquier persona que le dé la gana. A cualquier hijo de la luz que quieran tapar, que quieran destruir, o a cualquier ser humano común porque les provocó. Pero eso también tiene sus niveles. Vamos por allí. Bien, en esa, para poder llevarlos, conducirlos desde el principio, escuchen bien, en ese momento en que yo estaba asistiendo al chico, porque una vez que este ser se me presenta y me da nombre, me da datos, me dice todo de él, porque le importa un bledo, quiere que lo conozca, ¿sí? Se me presenta de alguna forma físicamente al lado del chico. Bastante impresionante, bastante fuerte. Y yo, con todas las veces que he sacado entidades de las personas, porque no es la primera vez que lo hago, tengo mucho tiempo haciéndolo, incluyéndome a mí misma, que es... A ver, yo nací con esto, yo nací viéndolos a ellos, yo nací viendo demonios. ¿Por qué? Porque tengo la característica para poder saber dónde están, para poder expulsarlos. Primero tuve que aprender a expulsarlos de mí y luego poder ayudar a los demás. Todo tiene un porqué, ¿ok? En otras vidas, por supuesto que lo practiqué también y fui exorcista y tantas cosas más. No se necesita ser un exorcista católico para exorcizar un espíritu.
Luego les voy a decir algo muy interesante sobre las brujas, ¿ok? Bien. No había forma de poder sacarlo. Primera vez que me encuentro con este bloqueo, ¿ok? Comienzo a pedir asistencia porque eso es lo primero que yo hago. Pedir la asistencia divina. A los arcángeles, a los ángeles, a sus guías espirituales, ¿ok? Hacer la frecuencia en mi propia alma, mis propios guías. Estamos haciendo todos una gran frecuencia. Pero este ser tiene una cualidad, una jerarquía, acuérdense, todo es jerárquico en este mundo, tanto en el físico como en el espiritual, bastante alta. Tenía mucho tiempo alojado allí, porque ese personaje también se lo permitió en otras vidas. A ver, sí, vamos a estar claros. Y yo tuve que descansar un rato. En ese descanso, pues me comenzó a frustrar un poco, ¿no? Porque digo, no lo voy a dejar con él, no voy a dejar que se coma este muchacho. Yo tengo que sacárselo. Yo tengo que alejarlo de él. Bien, retomo la sesión y nuevamente no puedo. Escuchen esto. Normalmente no es así. Normalmente es relativamente rápido. Y sobre todo si estoy en una sesión presencial, es relativamente rápido. Bueno, a veces requiere ciertas técnicas especiales, ciertos llamados especiales, sí. Pero es que ni siquiera lo podía sacar, ni siquiera de frecuenciarlo un poco de él. No se imaginen que yo trabajo como un cura católico, ¿ok? No se imaginen este tipo de cosas, porque no lo hago así. Es muy diferente, pero no se los voy a explicar. Por supuesto nos llevaríamos aquí buen rato. Pero dentro de lo que yo hago y practico, debería de frecuenciarse del chico para yo poder ayudarlo, ¿ok? No. Bueno, esto por supuesto me sirve de una gran experiencia porque no solo me da información este demonio, sino que de pronto pues comienzo a sentir una frecuencia de elevación, lo que yo le llamo, que les he hablado en otros videos, cuando ustedes empiezan a canalizar o empiezan a conectar con la divinidad, como lo que es el tobogán, ¿no? Que se entran en ese otro mundo de la divinidad. Y digo que me voy a frecuenciar con alguien, aquí voy a recibir ayuda, porque nadie de los que yo llamaba comúnmente aparecían. Cosa extraña. Ok, cuando por fin hago la frecuencia, me doy cuenta de que estoy frente a Odín. Subí de frecuencia hasta encontrarlo a él. Me explicó algunas cosas que en ese momento, pues bueno, eran mías en particular. No se las puedo decir aquí, por lo menos todavía no. Lo que sí les digo es que él abrió la frecuencia para yo comunicarme con unos seres a quienes hacía mucho tiempo no veía, con quienes quería comunicarme, pero lo había dejado realmente así. En algún punto tuve encuentro con ellos, pero digamos que en el momento, todo tiene su momento bajo el sol y yo no le di la importancia, ¿ok? Él abre paso, ¿ok? Odín me abre paso, hace como una especie de portal para que entren estas frecuencias, que son frecuencias muy altas. Muy altas. ¿Quiénes son? Se los puedo decir. Son los guerreros Urma, los grandes felinos cósmicos. Son unas fieras aquí en la tierra ayudando en contra del mal. No hay, diría yo, que de todas las cosas que he podido visualizar, de todas las entidades y seres, no he podido visualizar nada tan violento con respecto a el mal como estos seres. Eso sí, no les niego que me costó en frecuenciarme con ellos un buen rato, ¿ok? Pero lo que sí les digo es que entraron de una, me hicieron basta,
así, me hicieron que me parara. No son de demasiado hablar, por lo menos al principio no. Basta, y se han llevado a la entidad, se han llevado a con todos sus... una legión. Legión se le llama así, ¿por qué? Porque tiene muchos más detrás de él, de mayor o menor categoría. Lo arrastraron y se lo llevaron. Con una violencia que yo nunca había visto. Jamás había visto esto. Por supuesto, ante mis asombrados ojos y mi corazón que latía a toda velocidad. De hecho, el muchacho y las otras dos personas que estaban conmigo no entendían qué era lo que estaba pasando, porque yo era la que parecía una poseída en ese momento, con casi que los ojos hacia atrás en transporte total, mirando lo que estaba ocurriendo. Ok. En lo que quitan esta frecuencia del muchacho, me hacen así. Me costaba ver sus rostros, ¿ok? ¿Por qué me cuesta ver sus rostros? Les voy a explicar por qué a veces uno le cuesta ver los rostros de ciertos seres, ¿sí? Esto posiblemente les pase a muchos con respecto a la canalización. Pueden mirar tal vez el cuerpo, la forma, hasta escuchar o sentir cosas, pero no miran su rostro hasta después de un tiempo. ¿Por qué? Porque esos seres tienen una frecuencia mucho más alta que la tuya. Y viven, de hecho, en una frecuencia mucho más alta que es lo común de lo que nos comunicamos. Ahora, ¿qué pasaría? Ejemplo rápido, si ustedes no pueden ver a una diosa como, por ejemplo, Morrigan o Hécate, que viven en cuarta dimensión, son mucho más visibles para nosotros. Bueno, porque la vibración de ustedes no está lo suficientemente coordinada ni alta para ver una cuarta vibración. Están vibrando muy en segunda y tercera dimensión, o solo en tercera, y están bloqueados de alguna forma, y por tanto se les hace difícil. Tal vez sienten, ven algunas siluetas, oyen algunas cosas, pero no llegan a la dimensión. ¿Ok? En todos los seres humanos tienen una frecuencia de evolución. ¿Sí me explico? Ok. Me costaba mirarlos. ¿Por qué? Porque ellos están en una séptima dimensión. Fue lo que pude comprender. Entre sexta y séptima dimensión. Ya desde la quinta dimensión uno puede, como están los nórdicos, que están entre quinta y sexta más o menos, los dioses nórdicos, que a veces cuesta visualizarlos, déjenme decirles. Yo siempre se los he advertido, siempre le he dicho con los dioses nórdicos con calma, porque tienen una frecuencia mucho más alta que la mayoría de los dioses, ¿ok? No digo que no hayan unos que estén en esa frecuencia, pero por lo menos de mis más conocidos, los dioses nórdicos son los que tienen la frecuencia más alta. De hecho, fíjense, ¿quién hace la apertura aquí? ¿Quién aparece? Con quien tengo la mayor comunicación, que es Odín, y él hace la apertura para llevarme a dimensión más alta con estos seres tan espectaculares. Tuve que pasar un buen rato para poder adaptarme a la vibración de ellos. Así ocurre, ¿ok? Así que tengan paciencia cuando están canalizando o empiezan a ver algo distinto, porque confórmense con ver las siluetas y confórmense con lo que están sintiendo. No intenten ver los rostros, porque puede ser muy difícil. Entonces pueden empezar a meter tanto la mente que desaparece la canalización y la dañan. Déjense llevar por el sentimiento y digan, por favor, quiero ver mejor, quiero entender sobre todo las palabras, porque es lo que más importa. El mensaje que ustedes me quieren dar es lo que más yo deseo entender. No importa que los veas exactamente o no. Sí, más adelante los verás mejor. Bien, así hice, me calmé, tranquilicé y seguí en mi conexión, tranquila. Al principio escuchaba, sentí, más que escuchar, sentir las acciones de ellos violentas. Esto es así, haciendo lo que tienen que hacer. Luego me entran directamente, traspasé la barrera, dejé el muchacho atrás espiritualmente, ¿ok? Dejé la escena atrás, me trasladé
Y estoy en una de las, no sé, es uno de sus mundos, por decirlo así, el cual atravesé por el mundo de Odín hasta llegar a ellos. Ajá. Poco a poco la conversación se fue haciendo más fluida porque me fui tranquilizando. ¿Mm? Claro, ya uno entiende que cuando la vibración es muy alta, mmm, tienes que saber que esto es así, que es poco a poco, ¿ok? Ok, me dieron muchos mensajes, de los cuales solo hablaré algunos aquí y que tienen que ver con el video, ¿ok? Más adelante les daré otros mensajes. Tengo muchas cosas que hablarles. He recibido muchas canalizaciones y he recibido muchas cosas, no solo de ellos, sino de otros seres, ¿ok? Pero aquí quiero conjuntar varias cosas importantes para lo que es la parasitación del ser humano, lo que le está pasando al ser humano ahora, que nos puede pasar como este muchacho, ¿ok? Y otras muchas tantas miles de formas muy sutiles, ¿ok? Bien. Quiero comenzar por darles uno de los mensajes más interesantes que ustedes van a escuchar en su vida. Me disculpan porque los canalizadores tal vez me van a caer todos encima. Aquí va a haber fuegos artificiales, no lo sé, o cañonazos, bombas atómicas, radioactivas, meteoritos. Cualquier cosa puede pasar con lo que les voy a decir. Yo misma me quedé muy sorprendida, pero lo entendí perfectamente. Perfectamente. Al principio me impactó, pero entendí que esto es así. Escuchen bien. Atención. Oído al tambor, soldados. Estamos en una guerra. Soldados. ¿Ok? Bien. Cuando yo les pregunto a ellos, bien, me encanta verlos ustedes, tenía tanto tiempo, a ver, qué increíble lo que puedo sentir de ustedes, qué maravilla, cómo se llevaron a esta entidad. Le pregunto, ¿quedó totalmente destruida? Y dicen, no, solamente fuera de la acción de este chico. Le digo, ok, algunos demonios son destruidos totalmente, me dicen. Algunos son destruidos implacablemente, no queda ni el recuerdo. A algunos otros no, porque por ley correspondiente no se pueden destruir, sobre todo los de grandes jerarquías. ¿Por qué? Porque de alguna manera se permite que estén en el mundo. Ahí tenemos una referencia que les puedo poner de lo que el que vio El Exorcista del Papa. Bueno, es una referencia cristiana, pero tiene razón, ¿no? Católica. Cuando él está junto al obispo, el obispo Moreno, y están viendo un cuadro de San Miguel con Satanás abajo, y le dice, ¿por qué usted cree? Le pregunta él al obispo, ¿no? El padre Amor. Le pregunta, ¿por qué usted cree que Miguel Arcángel no destruyó completamente a Satanás, si lo pudo haber destruido en un momento? Y el otro le dice, no me acuerdo ni qué le contestó, y entonces le dice, porque todos los seres que estamos en esta tierra tenemos derecho a escoger, hay libre albedrío, y de alguna manera él también se le dio el derecho de escoger estar aquí. Todo tiene su porqué, todo tiene, estos demonios fuertes que existen en esta tercera dimensión tienen un porqué, si no, no aprenderíamos, ¿ok? Más o menos esta es la referencia, corto, se lo voy a tratar de resumir todo lo más corto que pueda. Ok, entonces yo les digo, ok, entonces este ser que sacamos del muchacho, le pregunto a los grandes Urma, a los gatos enormes y preciosos, los tíos gatos. Me dicen, sí, algunos son reventados por completo, los de baja jerarquía, otros no. Simplemente se alejan, se vuelven a su sitio y se les corta la comunicación por completo con estos personajes. Pero nada nos gustaría más que terminar con ellos de una vez. Yo digo, ok, me dice, no, pero me dicen,
Yo guardo silencio, me dicen. Pero hay leyes cósmicas y no podemos. Ok, perfecto. Luego me dicen, entre nosotros no solo somos esta raza, hay muchas razas cósmicas de bien. Mirando la evolución y el proceso de ustedes en planeta Tierra y de otros tantos planetas, pero uno de los que nos tiene más agitados, preocupados, son ustedes, porque el planeta Tierra guarda grandes almas de una alta evolución y nosotros estamos vigilándolos, ¿ok? Vigilándolos. Yo digo, ajá, ustedes y otros más, sí, nosotros y otros más. ¿Y qué va a pasar? Le digo yo. Me dicen, algunos de nuestros hermanos de muy alta evolución no están de acuerdo en que siga adelante la raza humana. Pero me lo dicen con cariño, no para asustarme. Me dice, pero evidentemente estamos pensándolo, cada quien tiene su opinión, ellos incluyen, somos de la opinión que hay mucho despertar en la raza humana, estamos haciendo todo el esfuerzo posible porque los despiertos despierten más a los que están o que tienen el potencial para despertar. Y estamos aquí haciendo la unión, así como lo viste hace poco, de lo que está pasando con la frecuencia que se está dando en la Tierra. Y muchas otras cosas que vienen pasando para que siga despertando más gente, porque hay muchos seres humanos que nosotros creemos en ustedes, nosotros creemos en la Tierra. Nosotros creemos en esta creación maravillosa y entendemos que han sido perjudicados por estos hijos de la oscuridad durante demasiado tiempo y ya está bueno. Es hora de ponerles un freno, porque esto es lo que tiene la mayoría de los humanos dormidos o destruidos, perdiendo encarnación tras encarnación. Le digo, ¿y cuántas son las razas que no gustan de los humanos? Dice, pocas. Somos más, por supuesto, los que estamos de acuerdo. Me dicen, tranquilízate, no va a pasar. Solo queríamos darte la información de que hay razas que no gustan de los humanos, no por que haya una mala intención, sino porque piensan que es una raza que no tiene, que la mayoría de ellos, saben que no son todos, pero que la mayoría está perdida y que debemos hacer un reset. No lo llamaron reset, pero yo se los digo de esta forma. Le digo, bien, pero yo confío en ustedes. Y se sonríen. Ahí comencé a ver un poquito más sus caras. Déjenme decirles que son la cosa más bella que he visto en mi vida. Que seres tan inmensos, son enormes, son gigantes. No les voy a dar toda la descripción porque necesito ver mucho más cosas, y no es lo que concierne aquí, pero son de varias razas felinas espectaculares. Me dijeron que los gatitos, nuestros gatitos, vinieron a la Tierra porque son de ellos, ¿ok? Están puestos aquí desde hace siglos, mucho antes de los egipcios. Fueron entregados porque lo bajaron. Acuérdense que los dioses, ellos explican, los dioses estuvieron en el mundo junto a ustedes. Hemos estado cara a cara, cuerpo con cuerpo, hemos estado los seres, Dios, vamos a llamarlos dioses, seres extraterrestres. Los dioses son extraterrestres, es lo mismo. No son extraterrestres de naves espaciales y cósmicas y marcianitos, no, pero no son de la Tierra. Aunque hay algunas deidades que sí son muy terrestres, pero bueno, esto para después. Hemos estado con ustedes y esto fue uno de los regalos que le dejamos, porque estos animalitos están conectados con un Wi-Fi, como tú misma lo has visto desde hace mucho tiempo, directamente a nosotros, desde sus coronillas, que tienen un cristal de cuarzo enorme verde, que
que también se los he dicho en otras ocasiones, pero ahora están siendo activados mucho más, y lo que está pasando es que la gente está amando mucho más al gato, porque nosotros necesitamos estar en conexión. Ellos necesitan ustedes frecuenciarlos, y por eso están entrando en todos los hogares. La desaparición de los gatos en varios momentos de la Tierra fue precisamente para cortar la conexión con nosotros. Conexión que tenían muy fuerte las brujas. ¿Sí? Ahora vamos a hablar algo dentro de un ratico, espero que no se me vaya a olvidar, pero vamos por parte, algo de las brujas y las posesiones. ¿Sí? Espero que no se me olvide. Avísenmelo. Pudieran avisarme, bueno, si tuviéramos en un vivo. Ok. No, espero que no me olvide. Ok, entonces ya saben que nuestros gatitos lindos están emanando energía y pidiendo ayuda constantemente, ¿ok? Acuérdense siempre de eso. Bien. Cuando yo les pregunto en un momento, escuchen esta información, aquí es donde viene el revuelo que no lo terminé de decir. De lo que yo voy a decir aquí, por favor, respeto ante todo, no me interesan opiniones adversas, ni que me vayan a decir ridiculeces, a mí no me interesa. Esta es mi canalización, como siempre les he dicho, lo que yo hablo aquí son mis canalizaciones, el que le gusta lo toma, el que no lo deja, ¿ok? Y creo absolutamente en ellas porque he tenido pues el placer de ver cómo son reales y se cumplen a través del tiempo, ¿ok? No lo sé todo, lo vuelvo y lo repito, pero sé bastante. Cuando yo le pregunto a ellos, fíjense esto, yo le digo, a ver, este chico que yo estoy ayudando, me llamó mucho la atención. Yo sé que este demonio que se apareció de esta planta, le digo, hay otras plantas que contengan, digamos, o que estén creadas por estos seres demoníacos. Y me dicen, por supuesto que sí, varias más. Para el que quiera saber, solo que me sé solamente el nombre de este, que es el de lo más común, ¿sí? La plantica verde con las hojitas, muy cuchi. El porribiris, ustedes saben. Solamente me sé el nombre de él porque me lo dijo y me lo reveló y le importó un bledo, ¿ok? No me sé el nombre de los otros, pero por lo menos hay alguien que me preguntó que si ustedes saben, el vinito indígena, el shot indígena, ya se lo dije. Sí, también contiene estos seres crean sus cosas para poder perturbar el alma humana. Así como también están en los altos cargos, como también están en los lugares que tienen que ver con medicina. Ahí es donde más fuerte está la cosa. Vamos a hablar de eso un poquito hasta donde pueda. Es demasiada la información que tengo, brujitos. Perdónenme, pero yo sé que a algunos les parecen que mis videos son un poco pesados. Hay uno que me puso ahí, necesito que me interpreten los videos tuyos porque me gusta la información, pero es que hablas demasiado y te das por las ramas y no te entiendo. Bueno, sorry for you, my friend, pero esta mente que está aquí tiene demasiada información y mientras voy hablando con ustedes voy recibiendo información. Así que van a tener que tratar de diluir y poco a poco poner atención, volver a ver el video, porque a la final tiene un contenido que es importante. Aunque me vaya por las ramas, aunque eche chiste, porque es mi personalidad. Pero así soy. Seguimos. Entonces, yo le digo, ok, este chico, ¿por qué si comencé a convocar lo que normalmente hago en mis limpiezas energéticas o frecuencias energéticas o trabajo de expulsión de entidades, de limpieza y frecuencia de las personas, ok, en astral, ¿sí? ¿Por qué si comencé a convocar a los arcángeles no aparecieron? Cuando siempre aparecen.
apareció después de tanto rato Odín. Bueno, no me sorprende, aunque él no es común que venga a ayudar, a menos de que se frecuencie con la persona. Le pregunto yo, le estoy haciendo estas preguntas a los grandes urmas. Y me dicen, queríamos que entendieras una información. Primero, que pudieras hacer contacto con nosotros, porque queremos ahora tener contacto contigo y poder hablarte de muchas cosas. Digo, gracias, me encanta. Pero queremos decirte algo que tal vez te impacte. Y para eso, de alguna forma, coordinamos que no pudieran llegar a salvar al muchacho como tú lo estabas pidiendo. Digo, es que ustedes todos tienen su enrevesado, ¿no? Para que uno aprenda cosas. Y se ríen y me dicen, sí, en cierta forma. Me preguntan esto. Se me acerca uno de ellos, muy alto, blanco, su piel blanca, impactante los ojos. Me dijo su nombre, cosa que no diré. Me dijo, yo quiero preguntarte algo, y se me acerca a los ojos. Ahí pude comenzar a ver mejor sus caras, incluso las de todos. Empecé a frecuenciarme y comencé a sentir como una especie de que me salía del cuerpo y me iba. Y me dice, ¿tú crees que alguna vez, Katy, has visto a los arcángeles? Y yo le digo, miles de veces. Él se ríe, se sonríe. Me dice, ¿estás segura? Yo digo, claro, por supuesto. Los he canalizado miles de veces. Ustedes saben la de veces que me asisten en mis canalizaciones, en mis limpiezas energéticas, cuando trabajaba para Miguel Arcángel, que ayudaba a personas que dejé de trabajar porque se me aparecían más poseídos que en la película del Padre Amort. Me dice, lamento desilusionarte con lo que te voy a decir, pero todo tiene una explicación. Escucha, me dice. Escuchen ustedes. Ustedes nunca han visto un arcángel. ¿Un arcángel real? No. ¿En presencia total y completa? No. Digo, ¿cómo que no? Oh, ay, sí, vamos a pelear. Vamos a pelear, tú serás muy grande, muy grandote, tú eres muy fuerte. Yo a los arcángeles si tengo, desde que estoy chiquitica escuchando a Uriel hablándome, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no? Me dice, no. Ni tú, ni nadie. Excepto algunas ocasiones especiales. Yo digo, ¿y entonces qué es lo que estamos viendo? No me vas a decir que esos son diablos, porque son seres que ayudan. Y me dice lo siguiente, escuchen, esto es espeluznante, pero maravilloso. Me dice, el arcángel, si tú lo vieras, se te apareciera, como se te podría aparecer, por ejemplo, tu diosa Hécate o Morrigan, o como se te podría aparecer un demonio de gran jerarquía que los has visto, u otros tantos seres o dioses más terrenales. Tú, ni ningún mortal, por más frecuencia que tengan, podría resistir la luz, la frecuencia de un arcángel. Reventarían en pedazos. El cuerpo físico reventaría en pedazos. Incluso a nosotros nos es difícil aparecer ante ustedes. Estamos apareciendo a través de un fractal. No crean ustedes, y los que te van a escuchar, que nos van a hacer un altar para ver a los gatos y a los urmas. Sí, lo pueden tener perfectamente. Y entendemos que quieran comunicarse con nosotros.
pero no nos van a ver como pueden canalizar a una de las diosas que están en cuarta dimensión directamente mucho más cerca de ustedes, ni como podrían ver a su ángel guardián. Que de hecho, ¿cuántas veces han visto al ángel guardián? Lo oyen, saben que está ahí, utiliza su poder para protegerlos de manera que tú misma sabes el poder que tiene. Pero ¿cuántas veces lo has visto absolutamente claro frente a ti? Pocas, ¿verdad? Solamente lo sientes a tu lado. Con una potencia muy grande, pero lo sientes, pero no lo ves completamente, ¿verdad? Y yo me quedo pensando y los ojos me dan vuelta, mi cerebro a millón. Imagínense ustedes la información. Le digo, no, ya, no me diga más nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy canalizando yo como arcángeles? ¿Qué es lo que he visto? ¿Cuáles son las cosas que he visto en mi vida? Yo he visto a los arcángeles. No me vengas. Entonces me dice, calma. Tú y todos los canalizadores que han visto a los arcángeles, sí los han visto, pero no han visto un arcángel real, total y completo, en su esplendor. No han visto a los seres de altas jerarquías, porque sería imposible, ni siquiera pueden atravesar el velo humano tan denso. La humanidad está cubierta por una densidad asquerosa. Tú misma la has visto en astral cómo vibra y cómo solamente se ven las frecuencias que vemos en chakra corona cuando el humano hace el llamado y el pedido, porque está bajo una niebla y las frecuencias de colores son como rayos de luces e invocaciones que nos ayudan a bajar. Y estos animalitos, los gatitos, los perritos que viven y conviven con nosotros, hacen frecuencia para llamar ayuda para sus humanos. Si no, se pierden. Le digo, termina de explicarme qué es lo que yo veo. Me dice, tú ves, por supuesto, un fractal de Miguel, un fractal de Gabriel, un fractal de Uriel. El de Uriel es el que se te presenta un poquito más fuerte, porque está conectado contigo. En su frecuencia muy alta está conectado a ti, porque tú eres una emanación angélica. Como muchos otros en la Tierra son emanaciones angélicas, no todos. Ahora, no quiere decir que no sean frecuencias luminosas, hay de todo tipo. Muchas jerarquías y frecuencias luminosas dentro de humanos y otros frecuencias oscuras. Ya eso se los expliqué en el primer video, ¿verdad? Pero algunos se llaman emanaciones angélicas y yo soy una emanación de Uriel. Por tanto, sí, mi frecuencia con él es más grande, pero él me explica que ni yo y ningún canalizador, ninguno, ha visto nunca a un arcángel total y completo frente a él. Así sea en canalización, así sea en visualización, que yo le digo, pero se sienten tan reales, su poder es tan intenso, lo que hacen por nosotros es tan increíble. Me dice, claro, es un rayo de luz del arcángel que baja, pero no es el arcángel en sí. Se te presenta con su forma, por supuesto, obviamente, tú lo reconoces, pero no puedes. No puedes, es imposible, no se puede presentar un arcángel ante un ser con cuerpo humano, a menos de que ese cuerpo humano ya esté en un estado de divinidad muy grande y a menos de que el ataque demoníaco sea de algún ser que ya tenga demasiada frecuencia. Entonces podría ser que ahí sí se manifestara, digamos, prácticamente por un momento frecuencial y muy rápido, Arcángel Miguel, destruyéndolo todo. Y sabes que ha pasado cosas así, ¿verdad? Pero es una fracción de segundos. Porque si no reventarían los seres humanos que están ahí. Bueno, yo me quedé ante esta información. Me agradó mucho porque es muy lógica. Es muy lógica. Total, sí.
Hay ángeles, claro, que tienen una frecuencia mucho más suave y que nos están cuidando y que viven en planeta Tierra, digamos, en una dimensión más alta, entre cuarta y quinta dimensión, están allí como los ángeles guardianes, como decir los dioses nórdicos, cuidándonos, protegiéndonos, y si necesitan intervenir, intervienen, y sí los hemos podido ver prácticamente total frente a nosotros. Pero un arcángel o jerarquías más altas, no. Por tanto, me dice algo que quiero decirles aquí. Nuestro amado Lucifer, sí, nuestro Dios liberador, que no es más que el Padre creador de aquellos que llaman ángeles caídos. Ajá. Que no son ningunos demonios. Los ángeles caídos no son los demonios. Eso es lo que se ha querido hacer creer. Ellos son, por supuesto, los que... Esto también me lo explico, lo hablamos un poco, solo un poco. Por supuesto, hay que echarle tierra a aquello que trata de alumbrar a la humanidad. Pero lo que quiere dejarme claro es, dile a las personas, porque tú has hablado de Lucifer, tú has sentido a Lucifer y su presencia muy fuerte y muy grande, lo has canalizado muy bien. Sí, pero Lucifer tiene una frecuencia muy alta. Jamás se le presenta a un humano absolutamente en presencia, porque es un arcángel. Digamos que no se puede llamar arcángel, lo quieres llamar arcángel, le llamo arcángel, pero es una frecuencia tan alta que es imposible que se presente en frecuencia humana como una diosa. Así que de nada sirve que le hagan un altar. Sí, los altares son lugares en el que ustedes demuestran su amor por un ser, y su frecuencia y su llamado y su portal. Te se los has explicado a tus alumnos, ¿verdad? Yo digo sí. Ok, pero seres como nosotros y más jerarquías más altas, ¿ok? No crean ustedes que van a poder comunicarse. No crean ustedes que van a poder comunicarse con Lucifer frente a ustedes. Es imposible. Es porque su frecuencia va más allá de un arcángel. No tiene nombre su frecuencia. Esto es algo que tenías que aprender, pero tenías que aprenderlo cuando estuvieses lista. Ya sabes que cuando te comuniques con ellos, por supuesto, al viajar en alma, puedes, por supuesto, tocar dimensiones mucho más altas y frecuencias. De hecho, eres llevada. ¿Por qué tú crees, o por qué ustedes creen que, no sé si a muchos les pasa, a pocos, no lo sé, pero a mí me pasa? Yo puedo estar librando una batalla a nivel mental, que me pasa porque es una doble misión, pero yo siento que cuando me despierto yo tengo una revelación de que hablé con seres de altísima luz y tengo indicaciones exactas de qué debo hacer o qué debo enseñar o qué debo aprender. Ahí sí, en alma, sí puedes comunicarte con estos seres de alta frecuencia. Tu alma sí resiste, porque está hecha del mismo material. Pero tú no puedes mirar aquí en humano, así como puedes ver a Doña Hécate o a Doña Morrigan o a Doña Brigitte, que son diosas que están mucho más presentes con nosotros, ¿verdad? Que no pasa nada, su frecuencia es maravillosa, nos ayudan, pero no revientan el cuerpo humano. Un ser de alta frecuencia sí. Siguiendo con esto de Lucifer y sus, lo que llaman los ángeles caídos, que no son tal, son seres que frecuencialmente nos quieren ayudar y despertar, ¿ok? Que siempre están abogando por el ser humano. Entre ellos, por supuesto, si se pueden dar cuenta de la conexión, ¿verdad? Estos seres, Urma, Odín fue el que hizo la conexión. Por supuesto, Papito Odín es uno de los dioses nórdicos, son de los que más están cerca de nosotros, que podemos frecuenciar y ver mejor, ayudándonos a hacer la conexión con seres de altísima frecuencia. Ya saben, pídanos los sueños, porque no, muchas veces pues no vamos a poder frecuenciarlos, sino a nivel de canalización un fractal de ellos.
pero en sueños sí podemos ir. Entonces, yo le digo, cuando estuve con Diosa Morrigan, que me dio una información importante, me habló algo, no les respondí aquí que me dijo ella, pero les voy a decir lo que ellos me dijeron, porque tiene que ver con esto, por eso se los pregunté. Antes de que terminara yo de hablar, ellos me dijeron, entiende que el Dios de este mundo, ¿ok? El que ha dominado este mundo durante tantas eras, ya ustedes saben el nombre, el Dios, bueno, el Dios católico, el Dios, no vamos a llamar el Dios cristiano, porque muchos de los, por ejemplo, los evangélicos, testigos de Jehová o este otro tipo de culto, para ellos su Dios es Cristo. No es, bueno, para algunos Jehová sí, pero vamos a hablar de lo que es Yahvé, Jehová, Alá, ¿ok? Adonai, a ver, como lo quieran llamar, este Dios, porque es un Dios. ¿Es un Dios creador? Sí. Ustedes recuerdan que yo les hice un videíto, no les puse todo, pero hay un videíto que se llama Dioses y Arcontes, creo que lo puse así, que salgo yo mirando las murallas como de un castillo. Yo subí, eso era un lugar muy antiguo de culto de un Dios muy antiguo. Yo subí a buscar a ese Dios, del cual no queda ni rastro, porque hicieron un desastre allí para anular los rastros de los dioses. ¿Ok? Hay alguien que me pregunta hace poco, ¿por qué tú dices que el Dios católico está mal cuando los otros dioses también son exigentes, también piden normas y piden cosas? Pueden ser positivos o no, o ¿por qué es que tanta crítica al Dios católico? Yo le digo, bueno, si tu camino es ser católico, es tu camino, es tu momento. Yo no estoy diciendo que no, y siempre lo repito. El camino por el cual tú quieras ir es tu grado evolutivo en ese momento y nadie te puede decir que no. O sea, a lo mejor a mí no me gusta, yo no lo comparto. Tengo otras opiniones, pero ese es tu camino y te lo respeto. ¿Ok? Pero vamos a estar claros que el culto del Dios católico, ¿qué hizo con los dioses antiguos? Que habría, sí, que hay dioses positivos y negativos, por supuesto. Y lo dije también en un video que dice, ¿hay dioses malos? Sí. Claro que hay dioses que son perturbadores y no son muy positivos. Pero la mayoría de los dioses, de los cultos antiguos, ancestrales, no todo, ojo. Y en cada cultura hay dioses malos y dioses buenos también, como en todo, en cada mundo. Por ejemplo, tenemos los dioses, vamos a ver, unos dioses que para mí son controversiales. Los dioses hindúes. Ahí puede haber dioses muy malos, miren cómo tienen a su país. Así como pueden haber dioses que en su momento fueron buenos, pero que creo que ya no están. ¿Ok? Los mayas, que fueron también bastante controversiales, ese tipo de dioses. Habían algunos buenos, pero habían otros terribles, ¿ok? Demoníacos. ¿Ok? Sí se entiende. Pero las culturas, como las más puras, las más vamos a ver, no importa cuál cultura y qué dioses les gusten a ustedes, pero eran las culturas originarias de la tierra, sabían más que nosotros y tenían dioses que realmente eran complacientes, no exigían grandes cosas. Sí, algunos dioses más celosos que otros, algunos dioses solo necesitan que de alguna forma te estés comunicando con ellos, que les demuestres que estás ahí como un amigo, porque si tú no haces uso, por ejemplo, tú nunca le pides a tu ángel guardián, ¿cómo pretendes que te asista? Igualito está ahí asistiéndote. Tus guías espirituales siempre están ahí y tus dioses o guías o los que quieran asistirte están ahí. Pero si tú no haces el llamado y el constante, es como una amistad, no la conservas, se va, se detiene la energía. Entonces, sí, habrían dioses positivos y negativos, pero ¿qué pasa con el Dios católico? Y todos los que instituyeron
esta religión. Que no voy a hablar de cómo se hizo, yo me sé todo el show cómo fue, porque me lo han revelado, pero no voy a hablar de, hay cosas que no voy a tocar. Simplemente saben que esto es por poder. Sí, Roma perdió el poder y Roma lo conservó a través de un rabino, un judío, y Constantino, ¿verdad? Cuando se estaba perdiendo el poder armado. Entonces decidieron que el culto cristiano que había instituido el maestro Jesús, ¿ok? Y María Magdalena, se estaba haciendo tan grande este grupo, que ellos decidieron tomarlo. Y lo tomaron a su forma. Y ya ustedes saben todo lo que hicieron, no voy a explicar nada de eso. Hasta ahí. Ok. ¿Qué hizo este Dios católico? Crear la Inquisición católica. Lo tienen en la película del Padre Amor, si se ponen a ver. Porque si ustedes me dicen los curas y las monjas, yo un video donde también les hablo de Balak, cómo ataca a las monjas. Mientras más católico seas y más creyente, más te van a atacar. Más te van a atacar. Sí. Y todos estos curas y todos estos seres, no niego que dentro de ellos hayan seres maravillosos, que realmente hayan tenido una fe y una bonita forma de ser. Pero la mayoría han sido tomados. Es una institución construida sobre sangre. Lamentablemente es así, y ustedes lo saben. Han extirpado el culto de los dioses antiguos, dioses que nos complacían, que no nos enseñaban la culpa, que no nos enseñaban nos enseñaban a ser guerreros, nos enseñaban a luchar por nuestros clanes, nos enseñaban cosas distintas, de acuerdo a las épocas, claro. Pero ninguno de estos dioses se ocupó de destronar a otros de la forma en que lo hizo este Dios creador. ¿Ok? Entonces, en el video que les dije que hablo de ese Dios y los arcontes, que así se hicieron, yo no los llamaba así. Yo los llamaba ángeles oscuros, porque los veo oscuros al lado de él. No voy a describir, en ese video lo pueden ver. Lo poco que hablé, porque tuve bastante comunicación en ese momento con ese ser y sus arcontes. Ellos mismos se hicieron llamar así. Y él, Jehová, estaba hermosamente vestido, muy agradable y muy simpático. Pero los que lo rodeaban no. Fuertemente. Y tiene la categoría de un ángel, de un arcángel, sí, pero son demonios. ¿Ok? Estos seres, me lo dijo Morrigan y me lo corrobora, me lo dijo Morrigan hace muchos años, me lo corroboró hace poco y me lo corroboraron estos seres. ¿Ok? Lucifer no es Satanás. Lucifer y los que llaman ángeles caídos no son tales, son seres que quieren ayudarnos. ¿Ok? En cambio, ya extenderemos el tema más adelante, en cambio, ¿quién es Satanás? Ese diablo de quien tanto tenemos miedo. Satán tiene nombre y apellido. Lo tenemos en todos lados. Es el Dios católico. Y sus ángeles oscuros. O su gremio de arcontes. Sí. Ok. Sorry porque no le guste, pero eso es así. No tienen más que fijarse en lo que ha pasado con esta religión durante... Nada más fíjense en la época de la Inquisición. Cómo alguien puede ocurrírsele torturar y destruir de la manera en que se hizo en nombre de la religión. ¿A qué mente retorcida, si no es un demonio lo que tienen adentro, se le pudo ocurrir a esas máquinas de tortura? Nada más lo dejo hasta ahí. Ok, bien, entonces yo le digo, ¿qué pasa con seres
como los arcángeles, que los tomó la Iglesia Católica y exorcizan llamando a los arcángeles, e incluso una figura que a mí me parece que es muy bonita y que se sabe que no era muy apegado a la religión católica del siglo, III, si no mal no recuerdo. San Benito. Nosotros utilizamos una medalla de San Benito y es algo sagrado, es algo que de verdad funciona, y muchas otras cosas. Llamamos a Miguel, de verdad funciona. Llamamos a Jesucristo cuando ellos están de alguna forma. Su Dios no es Jesucristo, no es Jesús. No me gusta decirle Jesucristo. Bueno, pero ustedes me entienden. Bueno, qué difícil es explicarles todo esto a ustedes. En fin, él me dice, lo que pasa es que ellos son inteligentes. No todos los curas de a pie o los sacerdotes de a pie saben exactamente lo que pasa, ¿ok? Los que saben son los altos mandos, siempre, ¿ok? Bien. Pero ellos saben exactamente a qué seres llamar y qué seres pueden con estos demonios. Y fíjense ustedes que muchas veces un exorcismo católico no funciona. Si Miguel Arcángel aparece, no es porque ellos lo llamaron, porque Miguel Arcángel no pertenece a la Iglesia Católica. De hecho, les voy a decir algo que los va a dejar sentados todavía más en el asiento, se les va a hundir y se van a ir al inframundo. O van a volar como un cohete y van a reventar en el techo. Les voy a decir algo. Existen dos Miguel Arcángel. Madre mía. ¿Qué? Ya les estoy oyendo los gritos por allá. ¿Qué? Uno es el real, el que está mano a mano con nuestro querido Lucifer y lo ayuda en todo. Es su hermano. Y el otro es el arconte disfrazado de arcángel, Miguel. Y los he visto a ambos. Sí, es muy difícil diferenciar, pero sí la energía. Ay, brujito, yo sé que lo voy a volver loco, pero esto pasa. Y así hay imitaciones de cada uno de los arcángeles en los arcontes. Sí, porque ellos saben quiénes son los seres de poder y los han imitado. Es normal. Pero a veces, ¿saben por qué acude el verdadero Miguel Arcángel a un exorcismo? Cuando es llamado, por ejemplo, por algún cura o sacerdote que realmente no tiene una mala intención, porque como les digo, no todos están al tanto de lo que hace la iglesia, algunos tienen una verdadera fe y son buenas personas. Antes más que todo, ahora cada vez menos, cada vez están más conscientes de la mentira y de todo este rollo y de todo este show. Bien, pero ellos lo llaman, lo convocan porque se les ha enseñado, y Miguel acude no por el exorcismo, no porque se esté convocando al Maestro Jesús, ni no porque se esté haciendo un exorcismo en su nombre, porque por Padre Dios, Yahvé, yo te convoco, yo te invoco, Miguel Arcángel, envía tu ejército y tu legión. No, me escribe por privado al WhatsApp, al Instagram o al Telegram, y yo les voy a dar una serie de recetas y de cosas, o sea, recetas, lo que tienen que tomar para expulsar esta sustancia de la que ya le hablé en el video pasado, que está metida dentro de los que tuvieron que obligadamente o por miedo o por convicción. Todo está bien, todo es un proceso en la vida, no se sientan mal, todos vamos aprendiendo poco a poco, pero hay maneras de sacarse esto de adentro, ¿ok? Pero acuérdense que hay frecuencias, antenas, frecuencias, radiaciones, cosas que nos envían, mensajes subliminales, hay de todo, muchas formas de parasitaje.
Entonces, el parasitaje existe en todas partes. Y esto después lo entenderemos en el otro video, el parasitaje que es externo, que de alguna forma chupan y comen nuestra energía, que les hablé en el video pasado, que se puede ver en los jóvenes, en los niños, que lo he podido ver, que no he ido más a la playa a correr, me he ido por las montañas, donde la gente está totalmente en angustia y desesperación, totalmente parasitada, no se puede andar entre la gente últimamente y sobre todo en lugares peores. Parece que los reunieran a todos para, no sé si aumentan o hacen alguna frecuencia para que se pongan peores de lo que están. Y estos seres comen, porque esto es una cadena energética de alimentación y comen de nosotros. Este es el primer tipo de parasitación. Luego viene el que es una semi-posesión. Ya va entrando en el cuerpo. Es como que entrara frecuencialmente dentro del cuerpo, porque el cuerpo ya no tiene protección. Y comienza a influir en la mente, en pensamientos y acciones. Sí. Empieza a producirnos un montón de cosas de las cuales hablaremos, los síntomas y todo esto. Luego viene ya la parte de, por supuesto, de cuando entran completamente. Quiero compararles rápidamente dos películas y después las desglosaremos en el otro video. El Rito. Si quieren, véanlas las dos. El Rito de Anthony Hopkins. Es una película excelente para saber cómo realmente son estos seres. Cómo entran sutilmente. Ellos no quieren ser vistos. Quiero contarles también las 3 experiencias con las personas que he vivido y he visto cómo se manifiesta sutilmente los espíritus dentro de las personas cuando ya lo tienen tomado. Pero no crean ustedes que se manifiesta como, por ejemplo, en El exorcista del Papa. Que podrían hacerlo, sí. Llegado a niveles extremos que quieren ya burlarse. Sí puede pasar. Claro que puede pasar. Pero no es lo común. No es lo común. Lo común es como la película del Rito de Anthony Hopkins. Vayan a verla y luego lo vamos a conversar. Porque así es sutilmente como ellos van tomando los cuerpos. La descreencia, el trauma, el dolor, la culpa. El tomar el cuerpo poco a poco. Que la persona vaya cambiando su personalidad, porque se meten dentro. Hace poco tuve una persona acá, frente a mí, y aparentemente es una persona sumamente espiritual, está buscando la luz grandemente, pero ¿saben qué? Dentro se le manifestaba, al verme a mí, la rabia y el odio de un ser que estaba metido allá adentro. Sí. También lo estamos ayudando, por supuesto que sí. Pero cómo se manifestaba el odio. Claro, se me escondía por momentos. Sí, se camuflan muy bien porque son muy inteligentes. Aquellos que entran en el cuerpo son muy inteligentes. Algunos son demonios muy rastreros y eso es lo que ustedes pueden ver, ese tipo de cosas como ataques, convulsiones, cosas ya muy feas, que se hacen mucho daño, pero normalmente estos son los que no tienen mucha categoría, pero normalmente el que tiene un poquito más de categoría es más inteligente, entra sutilmente, como yo les digo, primero parasitación, luego se va metiendo hasta que accede, ¿ok? Porque vence las defensas y entra y comienza a manifestar conductas, comienza a hablar de cosas que no debería saber, comienza a cambiar su mirada, su forma de ser, comienza a hacer cosas que ustedes no se imaginarían, o se deprime, se quiere ir de esta vida, en grandes ansiedades, ¿ok? Por eso que les digo que esta época que se está sufriendo tanto de esto
es mucho por el parasitaje que tenemos. Y por supuesto, esto ha permitido que el chakra corona, que acuérdense que les dije al principio del video, que la luz que emana hacia arriba es lo que hace la conexión con nuestros seres y guías espirituales para que nos puedan ver, ¿ok? De alguna manera es una de las formas. Tapar chakra corona es tapar conexión con yo superior, conexión con frecuencias altísimas y la llama trina que baja al corazón. Y esto es lo que se está haciendo para que puedan entrar entidades parasitarias. Y otras muchas cosas más que vienen de ahí en adelante. En cuanto a la película del exorcista del Papa, hay bastantes cosas que podemos tomar de ahí importantes. Pero comparativamente, la calidad y la verdad de ambas películas, El exorcista del Papa y la de El Rito, por favor, no tiene comparación. La verdad con la cual hicieron el rito. Así es una posesión. Por tanto, la gente cree que la persona está loca o enferma. Esto es lo que ellos quieren. Y que paren un manicomio, depredada hasta el último día de su vida. Ajá. O, bueno, que avance la posesión y haga alguna cosa como estos casos como el de Emily Rose, por ejemplo. Supongamos que llegan a casos extremos, sí. Pero recuérdense que no es lo común. Lo común es que entre silenciosamente. Es una enfermedad silenciosa. Así que ojo, porque se mueven cosas en la casa, comienzan cosas convulsivas, tics nerviosos. Háganse todos los exámenes médicos, por supuesto, pero de todas maneras, porque también la medicina puede ayudar a controlar un poco, pero de esto también vamos a hablar después, ¿ok? Pero es necesario descartar la parte médica, estas rasquiñas, quitarse pelos, quitarse las uñas, romperse, tics nerviosos, que se te doble un miembro y tú no sepas ni por qué, aunque estés normal. Sentimientos destructivos, terribles, voces interiores que te dicen, agarra ese animal y mátalo. Estoy poniendo ejemplos que quería hablarles en este video de esto, pero tuve esta canalización que creo que es más importante dárselas primero. Iremos haciendo muchos videos de esto, iré esclareciéndoles, si los dioses quieren y me asisten, toda la verdad que necesitan saber, ¿ok? Pero por ahora tengan cuidado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estar atentos, aquí y ahora en presencia. Meditar, ¿ok? Meditar es muy importante, sí, dentro de lo que puedan, o por lo menos conectarse, porque hay gente que no le gusta meditar. Caminen un rato, tranquilícense, siéntanse. El estar presente es muy fácil, ¿sí? Estoy aquí ahora. Habita tu cuerpo, habita tu mente, habita tu espacio para que no pueda habitarlo otro. Ten control de tus emociones, porque tu voluntad es lo más poderoso que tienes en el mundo. Recurre, por supuesto, a seres y guías espirituales, pero ten en cuenta que la batalla la estás librando tú. Tú le dices, Morrigan, ayúdame, Hécate, ayúdame, Miguel, ayúdame, pero peleas tú, porque es tu batalla y es tu aprendizaje. Así que no dejen todo en manos de aquellos. No, a Dios rogando y con el mazo dando, como dice el dicho. Ustedes tienen que batallar, ustedes tienen que poner organización en su vida, en su parte espiritual, emocional, física, energética, en todos los sentidos. No crean ustedes que esto es fácil. Esto es montar una vela a la diosa Morrigan y decirle, protégeme y cuídame. Morrigan te va a decir, sí, ven aquí, porque yo te voy a enseñar a pelear, agarrar esa espada, vamos a caernos a golpe de aquí. Yo quiero que tú aprendas a matar
a clavarle la espada a ese demonio. Yo no te la voy a clavar por ti, a menos de que ella te vea ya en un momento en que no tienes ya la fuerza. Ahí acuden y te ayudan. Pero ella te va a enseñar a ser una guerrera, a defenderte por ti misma, por ti mismo. No sean flojos, no crean que los dioses no lo van a hacer todo. Sí, tenemos que pedir asistencia, sí. La fe. Recuerden que muchos de los datos en las películas, fíjense cuando el cura, que no creía en nada, exorciza a Anthony Hopkins. Cuando él le dice, sí, creo en ti, o sea, creo en el demonio, porque creo en Dios, sábelo, es de una forma católica, pero cuando tienes fe, como lo puede tener una bruja, por ejemplo, un hechicero, un mago, en sus seres de la naturaleza, en sus dioses, en sus guías, en lo que sea que creamos según nuestro nivel. Cuando tenemos esa fe y esa convicción, hemos trabajado la oscuridad, porque eso es una de las cosas que no trabajan los curas. ¿Cuándo ustedes han visto que un cura baje, lo ponen a trabajar en su oscuridad? No, más bien lo alejan del tal pecado, como si fuera una cosa espantosa. Evita los pecados, evita tu cuerpo, evita las tentaciones. Ahí es que te agarran durísimo. En cambio, ¿qué es la brujería, la magia, la hechicería, las tradiciones antiguas? Profundiza en tu sombra para que salgas de ahí como el caballero negro, fortalecido, como un dragón. Hablaremos también de la sombra, el trabajo con la sombra y las diosas oscuras. Todo esto va a ser una saga de videos para ustedes que es muy importante porque tengo demasiada información que darles. Tenemos que hacernos guerreros, lo cual no hace un cura, lo cual no hace ningún sacerdote. Todos se alejan de la tentación, así es muy fácil. Y por supuesto es fácil para los demonios parasitarlos. Todos estos seres que van a la iglesia de a pie, los seres normales que creen en las religiones, por mi culpa, por mi gran culpa, llenos de culpa, llenos de dolor, alejándose de lo posible del mal y de su naturaleza salvaje. Léanse Mujeres que corren con lobos. Los hombres también. Lean pedazos, no lo tienen que leer completo. Hay muchas cosas ahí interesantísimas. La naturaleza salvaje es importantísima, es lo que nos enseñan las diosas. Cuando atraviesas tu naturaleza salvaje, es cuando puedes tomar tu luz. Nadie que no haya atravesado su sombra puede luchar contra la sombra. No puedes luchar contra un demonio porque no conoces su naturaleza. En cambio, esta que está aquí nació luchando con demonios, por tanto puedo luchar con ellos. Y muchas de las que están ahí y muchos de los que están ahí también. Otro me dijo, es que todos estamos parasitados, tú también. Correcto, debemos tener, y he tenido muchas parasitaciones, claro que sí. Es parte de el aprendizaje, pero me las he quitado. Que pueda llegar alguna que otra, porque soy un ser humano, claro, pero la reconozco y me la quito, la trabajo. Hay meditaciones, aunque hay algunos que no les cuesta mucho la canalización, pero hay meditaciones para mirar dónde están los implantes energéticos, ¿ok? Que nos han puesto, y las parasitaciones, y reconocerlas de inmediato. También hablaremos de esto, de cómo reconocerlas. Pero en lo seguido vamos a hablar de los demonios, cómo entran, cómo sacarlos, el próximo video. Y luego vamos a hablar de la salud, sobre todo vamos a centrarnos en lo que es los signos solares, ¿ok? Porque nuestro signo solar nos va a decir dónde se nos puede dañar más la salud y nos va a dar un montón de herramientas que ustedes ni se imaginan que yo tengo para poder sanarnos, ¿ok? Para poder sanarnos de estas cosas que nos están implantando, ¿ok? Y mientras nuestra salud esté más fuerte, por supuesto que a ellos les cuesta más entrar en nosotros. La visualización de arrancar implantes energéticos, hay muchos que las hacen, pero nosotros mismos podemos ir mirando, ponernos al sol,
ahora que estamos algunos en verano, aunque algunos también pueden tener sol aunque estén en invierno. Y díganle a la fuerza solar, muéstrame dónde tengo los implantes. Y los van a ver. Poco a poco, practíquenlo. No se rindan cuando no pueden canalizar. No se rindan a las 3, 4 veces. Llevo un mes canalizando, no has canalizado, sigue canalizando. Porque si usted tiene alma, tal vez usted no nació con el don, como yo, o como muchos otros, de sanar almas, de cuidar almas y de ser guardián de la humanidad. No, tal vez no. Pero eres un ser almado, energético, poderoso, luminoso, que puedes ayudarte a ti y a otros que están alrededor de ti. ¿De qué manera? De tu manera. Aprende cuál es tu manera. Esfuérzate por... No te quejes de que no canalizas y que los dioses no te quieren. Déjala bobería. Iba a decir algo peor, pero bueno. Dejen de quejarse y aprendan cuál es la manera de ustedes de comunicarse. Siempre hay una. Para quitarnos los implantes energéticos y para progresar. ¿Ok? Bien, brujitos, hasta aquí se los voy a dejar. Espero que les haya servido. Espero que me entiendan. Espero que todos estos mensajes sean de profundidad para ustedes, que los capten completamente. Y vamos a seguir hablando. No vamos a dejar de tocar estos temas que son importantísimos porque se requiere de mí para dárselos a ustedes, ¿ok? Por cierto, un poquito de propaganda, o sea, propaganda no, es simplemente que les voy a ofrecer una herramienta. Estamos en este mes ¿ok? Estamos en celebración de mañana, comienza la celebración de Lamas, ¿ok? O Lunaxat, por supuesto. La primera cosecha, que es hermosa, además de que por supuesto, mi leona está de cumple. Ajá. Bien. Hay una carta, estamos hablando de los signos y veo que es un tema que a ustedes les importa mucho. Esto es interesante. Yo tengo conocimiento hace mucho tiempo, pero hace tiempo no lo uso porque realmente es bastante complicado, me lleva mucho trabajo y mucha energía. Por tanto, he trabajado nada más con lo que es carta natal, ¿ok? Carta natal, revolución solar, ya va que me entró como una alergia. Carta natal, revolución solar y, bueno, aspectos donde puedes vivir, que sé dónde te iría mejor si vivieras aquí o allá, utilizo ciertas herramientas, la astrología kármica, la numerología kármica también, utilizo muchas cosas, pero hay algo que siento y se me está pidiendo que por favor lo utilice. Hay una carta natal, aquí está la carta natal de ustedes normal, ¿verdad? Que representa su yo, el yo de ustedes, ¿ok? El yo con que nos movemos en este mundo, el yo que creó de alguna manera, la parte del alma de ustedes que creó ese corralito o ese escenario donde ustedes iban a vivir y a evolucionar. Más bonito, más grande, más pobre, más rico, más maravilloso, más esotérico, menos esotérico, como ustedes quieran que lo hayan creado para evolucionar con la familia y los integrantes que ustedes se desarrollaron. Eso puede abrirse, ¿verdad? Según la evolución, nada es una sentencia, la abrimos a medida que evolucionamos y ponemos ese lugar mucho más bello, nos deshacemos de muchos karmas o nos karmatizamos más y lo ponemos más feo. Este es como el yo, la carta natal con el yo con lo cual nos conducimos en este mundo, en esta 3D, ¿sí? Pero existe una carta que yo la llamo carta del alma o carta del inconsciente o subconsciente. Es una carta que nos da aspectos de lo que realmente quiere el alma, no el yo, el ego, que está hecho para conducirnos en este mundo y que no tiene nada de malo, ¿ok? Simplemente modularlo, por supuesto, pero el ego no lo podemos matar, ¿ok? Este yo presente, esta personalidad, esta Katy que nació aquí, nació con esta carta natal. Pero el alma de Katy tiene una carta natal. Influye en la carta física y espiritual con la cual llevamos este mundo. Sí, más o menos me explico.
la carta del inconsciente, de aquellos que no vemos, de aquellos que está solo en tu alma y que puede movernos a un nivel hasta más profundo y que a veces nuestra carta natal no nos revela porque decimos, oye, pero es que a mí me pasa esto, pero en este punto de mi carta natal, aunque la carta Wish me haya dicho que y todo me combina muy bien, porque yo canalizo mucho con la carta natal, me meto profundamente, yo no soy una astróloga teórica. No, yo profundizo en la carta natal, así como cuando he hecho un tarot, yo no puedo leerte lo que dicen las cartas, yo te leo lo que a mí me viene, ¿ok? Así como cuando hablo contigo, yo canalizo tu información. En la carta natal me pasa lo mismo. Entonces, podemos mirar que aunque la carta natal nos vaya bastante bien, hay cosas que no. ¿Por qué? Porque están en la carta natal de nuestra alma, ¿sí? Y haríamos la carta natal junto con la carta del alma o del inconsciente o subconsciente, como la quieran llamar. Es un trabajo espectacular que nos alumbra mucho más el camino espiritual, sobre todo, ¿ok? Y de nuestro autoconocimiento y de aquello que llevamos y estos dones que no queremos destapar porque tenemos bloqueos tal vez. Y de otras vidas mucho más profundamente. Entonces, lo voy a colocar en mi página web, lo voy a colocar en Instagram, por supuesto. Creo que este mismo video va para Instagram. Les voy a hacer desde esta semana del 1 de agosto una semana de gracia para todos aquellos que quieran esta carta con un descuento especial, ¿ok? Porque tiene un cierto costo, ¿verdad? Pero les voy a hacer un descuento bastante bueno, ¿ok? Se los diré después por privado, ¿sí? Aunque en la página web lo van a poder ver cuál es el costo original y cuál es el costo por una semana, ¿ok? Y también les voy a hacer el regalito para todos aquellos que, bueno, a veces no pueden acceder a la consulta completa. Les voy a también hacer un descuento en la consulta completa, para que puedan esta semana que comienzan. Estamos ahí entre la intersección. Yo me empiezo a poner contenta porque ya nos queda solo un mes de verano. Qué emoción. Aunque realmente le he pasado muy bien este verano. Pero bueno, que ustedes saben que me encanta el otoño. Les voy a dar una semana también con un buen descuento, muy buen descuento. Casi prácticamente los precios que tenía al principio para la consulta completa. Así que aprovechenlo, una semana nada más. No me vengan 3 meses después, mira, tú no tenías una rebaja. Y te voy a decir no. No, cariño, no. Yo solo me doy descuentos de vez en cuando. Otras veces no, normalmente no soy regalada. Bueno, es que mi trabajo, hago mi trabajo con cariño y con empeño. Ya, basta de la propaganda. Solo era para darles esta opción nueva a aquellos que quieran. Ok, solamente eso. Bueno, para eso son las redes, para también extender un poquito esto. Listo, brujitos. Bueno, brujitos, hasta aquí. Saben que se les quiere mucho. Les mando bendiciones. Les mando besos, apurruños, sabrosos. Algunos les mando algunos cachetones para que despierten, normal. Y por supuesto muchos dones y talentos y virtudes, prosperidad, salud, felicidad y amor. Todo lo que ustedes quieren, que todo se les cumpla como debe ser. Bye bye, brujitos, besos. Nos vemos en el próximo video que seguimos hablando de este tema.